Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Comienza otra edición de El Conversatorio. Día muy especial hoy, es el día del cuarteto. ¿Cómo no festejarlo en nuestra Córdoba? Abrimos esta mosca tremenda el día de hoy. La mosca del tremenda. cuarteto. Justo la mosca, ¿Cómo tiene que no arrancar cuando... con este cuarteto? Claro. Cuarteto de cuerdas. Claro, exactamente. Sí, Desafinado. Le hacen al cuarteto, ¿no? Le hacen todos al cuarteto. ¿Sí? ¿En qué En sentido? el baile, digo, en la cadencia. Sí. Salimos a un lugar donde hay gente que se mueve. Sí. Bailar es otra cosa. ¿Usted canta o no? No. No. Sí, canta. No sé si cuarteto. ¿Cuarteto? Melódico sí. No. Está con... Bueno, La carta de la barra. Por favor. En su voz estaría muy bien. Yo soy un cuartetero social. poneme esa, la base. Escuchá. Es buena. Sí. Usted viene de otras latitudes. Más de cumbia, viene usted. Sí, la región, Cumbia santafesina. Claro. La región mía más Cumbia. vinculada con la cumbia santafesina. Santafesina, claro. Pero ha adoptado el cuarteto, me imagino, para... Sí, por supuesto, por eso digo, soy un cuartetero social, digamos. Me gusta cuando hay fiesta y demás que sea con cuarteto. Está ¿Sabes muy qué bien. significa cuartetero social? Claro, Sí. es un montón. No lo había escuchado. No, porque Nunca. hay gente que el cuarteto lo acompaña todo el tiempo. Sí. Yo no me pongo cuarteto Claro, a escuchar está bien si quiero definido. escuchar música. Escuchar música. No me Claro. pongo cuarteto. Un cuartetero de baile. nada más. Es lo que quise decir. Es por ahí. Es por ahí. Era el Es concurso social. No, porque es cuartetero. Doña Rosa, que está en la casa y dice, No, ¿qué me dice? he ido a bailes y digo cuartetero social porque en las fiestas sociales, casamiento, Claro. cumpleaños, Sí. egreso, Pero acá en peña. Córdoba lo entendemos mejor si dice un cuartetero en la joda. Claro, eventos eso, sociales. eventos sociales. Fernet con Y es coca y que cuarteto. No hay otra, me parece. Bueno, pero viste que hay gente que o que no le gusta o que prefiere otra música, aún en esos ámbitos. Sí. No, a mí me gusta que sea con cuarteto, a mí me gusta el cuarteto. Pero he conocido gente también que dice, no, yo cuarteto no. ¿Y? Sí, Y porque... después lo encontrás saliendo del baño con la corbata. Sí, en la frente. bueno, pero a ver. Mucha gente tiene una puesta en escena con ustedes esas que cosas. tienen mucho más transitar en la provincia de Córdoba. Epa, está más andado. ¿Ustedes quiénes? No, Guillermo, los tres en este caso. Cabrerense. ¿Qué tenemos pinta de Miguel Gelfo? No. Es que para mí siempre fue muy estigmatizado el cuarteto, por quienes los escuchaban. Bueno, Además, sí, yo claro. creo que ahora eso fue rompiendo barreras. Sí. Me parece. Yo creo que Me parece que parece. fue en la etapa de la pandemia, cuando hubo mucha integración de bandas sonoras, Sí, se pero lo yo integró digo, el cuarteto. Antes vos escuchabas cuarteto y te Sí, era un gueto, era de Sí, algunos. Hay dos A aportes ver. que fueron determinantes en la historia del cuarteto. La el Mona. de la Mona Jiménez y el de Rodrigo. Y el de Rodrigo, sí. Sí, el de la Mona todavía lo miraban con recelo Sí, en sí, Buenos Aires. sí. Lo veían como un fenómeno. Sí. Rompe Rodrigo, creo, en Buenos Aires, etnográfico. ¿no? Un Y a cabecita, Rodrigo, rompe Rodrigo en les Buenos entró con la Aires. simpatía. Estéticamente Sí. responde más al modelo. Se metió en la farándula. Y Claro, sí, y ahí compraron. Y sí, el Ahí personaje, el No, combo. y además no desplacemos que Rodrigo hizo muy buenos temas, buena música y se cantó todo, ¿no? Pero a pesar de que antes había tal vez buenos temas y demás, es real lo que vos señalabas de que para mucha gente no era bueno escuchar cuarteto, era sinónimo Bueno, de... para mí ahora hay dos músicas, como una que es el cuarteto y el cuarcheto. Claro. Que son dos cosas bueno, distintas. O el merengueto. Sí, puede ser el merengueto, Claro. pero yo veo que hay un cuarteto, El clásico. el clásico, el- y el cuarcheto que lo baila. Y yo te diría el cuarteto más generacional vinculado casi a nuestras generaciones, ¿no? A esa música. Bueno, yo no soy de su No, generación, claro, no sé. claro. ustedes- yo lo sumo, no lo sumo. digo, lo sumo, pero 30, 40 años para atrás. 1943, 4 de junio, fue el día. No que estaba, yo no estaba. El cuarteto Parece que estuve, pero se no. escucha en una radio, ¿no? A partir de ahí, bueno, viene el día LB3. y demás. Exactamente. 4 de junio. Pero mira esos bailes. ¿eh? Pero digo, ponelo, ¿verdad? Bueno, es patrimonio. Conversatorio radio, chicos. Es patrimonio cultural de la República. Un conversatorio que tiene esto De todos modos también hay algo, es muy distinto aquel cuarteto que nació justamente con Miguel Gelfo, Leonor Marzano. Y fue mixeando. No, es que, La Leo. claro, La Leo. o sea, el cuarteto Leo tenía Carlito Roland, Berna, el Pibe de Oro. Muy machista el cuarteto. La mujer, viste, que no ingresaba fácilmente. Machita, no, si se a la- arrancó con una mujer en el piano. No, pero digo, en los Y últimos. no era el Leo, era la Leo, Leo. está bien. Pero digo, a Por partir. la Leonor, o a sea que- pesar de toda la historia del cuarteto, mayoritariamente fue Sí. hecha por hombres. Sobre ¿no? todo cantantes. Cantantes, claro. Encontró
las mujeres que se abrieron camino, bueno, ahora hay muchas más. Bueno, ahora hay un montón. Ahora hay muchas más, por suerte. Te decía, me parece que fue cambiando con los años, porque tenías el viejo cuarteto, que generalmente, ¿qué lo identificaba? Era un acordeón, piano, violín, bajo, y generalmente el que cantaba, la pandereta. Y este, digamos, era la base. Sí. Después se fue cambiando con todas las bandas que vinieron posteriormente. Bueno, fue sufriendo algunos cambios. Yo por ahí escucho que a veces definimos como cuarteto a ciertas bandas, así que realmente me pregunto si acaso... que el Córdoba era el cuarteto y la X en la patente. Sí, claro. Era... Sí. Hoy es más la bebida. Sí, bueno. Hoy es 30-70. Hoy entra por la bebida. Sí. Bueno, muy bien. ¿Vamos a hablar de toda la hora de cuarteto? Había que hablar de cuarteto. Intenta un poquito. Miren lo que nos ven a la noche. Pero aparte tiene una Los que ven a influencia. la noche Tarde, se la arrancan. si no le pone un cuarteto, ¿viste? No, efectivamente. Pero aparte tiene una influencia, me parece, en la cotidianeidad y en la sociedad cordobesa muy, pero muy fuerte. Perdón, adelante. que se cae en el error cuando se cree que el cuarteto es solo de la capital. Y está extendido a lo largo de toda la provincia. Sí. Hay muchas expresiones que trascendieron del cuarteto, que no nacieron en la capital, sino... Y está bueno explicarlo para la gente que nos ve de distintos lugares. En la ciudad, en el departamento de la región, de la zona este. Y en los pequeños pueblitos. Y en los pequeños pueblos, o sea, el cuarteto tiene una identidad más regional. Con Jorge hemos coincidido en los bailes de Ticino. Exactamente. ¿Ticino? ¿Han ido a Ticino? ¿Usted ha ido a bailar? Que ha ido al baile con Gary. ¿Sí? Muy bien. Le mandamos saludos a la gente del Ticino que tenemos familiares. Gary nacido en Amboy, ¿no? Sí, en Amboy. Muy está el monumento ahí. Está muy contento, todo hincha de Belgrano. Y de River a la vez. No sé cómo hicieron, cómo se arreglaron. Sí, pero en esta. Y no sé qué hago yo ahí adentro de esa familia. Pero Marina es hincha de Belgrano y de River, creo también. Marina, nuestra compañera. Y de Atlético Tucumán. Y le podés sumar. De San Martín era. De San Martín, Tucumán. Sí, pero Gary sí, es de Amboy. Lo mismo que don Almacio Vélez Arfield. Mira. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a meternos de lleno de a poquito. ¿Quiere que hablemos del Mundial? No. Bueno, el Senado finalmente aprobó el pliego de la jueza Micheli, ¿no? Patricia Bullrich se abstuvo de votar. Bueno, algunas imágenes que vamos... Allí está el momento de la votación. Descontrol en el Senado, donde se generó, idas y vueltas, cuarto intermedio, negociaciones. Finalmente la Cámara Alta me deja titularlo como un mamarracho. Otro más. Mamarracho reglamentario lo que se hizo hoy. Sí. Un mamarracho reglamentario lo que sucedió en el día de hoy. Digamos, aquellos de la República, la institucionalidad y demás, con los vericuetos de los reglamentos de la Cámara, fue un desastre, un verdadero bochorno. Allí está la votación. Es una pena, ¿no? Es una pena. Básicamente es inentendible para el ciudadano común cómo son los procesos. Sí, entras en un limbo. Pero para decirlo de una forma, la Comisión de Labor fijó cierta cantidad de pliegos, fijó lo que se iba a tratar. Cuando se fue tratando se cambiaron todas las reglas de juego. 73 pliegos. Una cuestión inentendible que no puede pasar. Claro, y esto lo aleja del ciudadano común, de la transparencia. Porque más allá de... yo coincido con Patricia Bullrich en esto, que no hay que juzgar a quién tiene de pariente. Coincido, es una locura. Un juez o una jueza, ¿no? Pero bueno, esto está dicho en el contexto de una dificultad mayúscula que tiene el Poder Judicial, que todos entran porque son amigos de o van a operar en favor de uno y otro. Y mientras no arranquemos de raíz ese forúnculo, vamos a tener el dolor todo el tiempo. En el y la otra, no están designando panelistas televisivos, digo, para poner nosotros en la profesión, cualquier sea, digamos, están designando jueces. Sensibilidad absoluta. Están designando jueces. Claro. ¿No? Ahora, no deja de ser sorprendente, ¿no?, el voto de Bullrich, porque después de la reunión con Karina, después de señalar que las cosas se habían acomodado, uno imaginaba que, los melones iban ocupando su lugar en la chata, pero la tenemos que a no fue Patricia así. Bullrich, ponela, a ver. Estoy íntimamente convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. Acá la evaluación que hace el Senado de la Nación es por los méritos, y estos méritos se han merituado exactamente en los distintos pasos hasta llegar a la audiencia. En ese sentido, considero que
las personas son únicas e irrepetibles, que no se puede generar una responsabilidad colectiva en algo que es meramente una responsabilidad individual, y en consecuencia, y siendo presidente de este bloque, me voy a abstener de votar en contra de la jueza Micheli. Bueno, allí estaba Patricia Bullrich justificando... Abstención de Exacto. Patricia Bullrich y ausencia, porque se fue a la hora de votar, de Luis Juez, ¿no? Que ya se había mostrado Otra más, Iván, ¿no? que iba a votar contra la disponibilidad o lo que había dispuesto el Gobierno Nacional, y Luis Juez no se abstuvo, pero se ausentó. Es decir, se levantó en el momento de la votación. Sí, yo en este sentido, en esta coyuntura tiene razón lo que plantea Patricia Bullrich, pero también hay que poner en valor que Patricia Bullrich prohijó y utilizó el Poder Judicial y lo sigue utilizando a discreción para perseguir opositores. Con jueces que pusieron ellos, que impulsaron ellos, inclusive dos que están en la propia Corte Suprema de Justicia, que lo quisieron entrar por la ventana. Entonces que Patricia Bullrich, que navega en un océano de petróleo, quiere hacerse la agua pura acá, es nada creíble. Pero en esto tiene razón, los jueces no pueden ser elegidos según los intereses que convengan, ni los del presidente, que como no le gusta a la hermana, el periodista que los investiga en el Diario de la Nación, y como es cuñado, es una cosa muy básica. Bueno, pero mientras operó y opera el sector ligado con el macrismo en el Poder Judicial a placer, hacen lo que quieren, y ya está visto que esto es así. Bueno, y Patricia Bullrich es cómplice de eso. Innumerables episodios de hechos judiciales en los que fue protagonista, que ahora saque la mano y diga, no, ahora creo que tenemos que hacer un Poder Judicial. Evidentemente hay otra cosa con la interna de la Libertad Avanza que está avanzando. Encontró un lugar donde diferenciarse, ¿no? Y marcar una cuestión, marcar la cancha de lo político también. Sí, por pararse de otro lado. Pégame el tuit, allí la tramita del tuit, muy interesante, es de Maíquez y el presidente Javier Milei. Jorge, todo tuyo. Ese es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección es un logro colectivo. Gracias al presidente Milei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial. Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los senadores y en especial a la celeridad de la Comisión de Acuerdos que trabajaron incansablemente para hacer esto. Es importante allí el tuit del presidente Javier Milei, dice: el inicio, en mayúscula, de la reconstrucción de la justicia. En un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. Bueno, muy bien, allí está, ¿no? Parte de las circunstancias tan sensibles que debe cuidar la institucionalidad de la Argentina, ¿no? Hay que plantear también que hay una necesidad de que los jueces sean nombrados porque hay más de 300 vacantes acumuladas, lo que hace absolutamente deficitario. En la provincia de Córdoba, el juez de Río Cuarto en su momento subrogaba 5 juzgados federales. Uno en Córdoba, uno en Belville, uno en Villa María, uno del Río Cuarto, y a veces lo convocaban por un segundo de Córdoba. Entonces, es imposible. Imposible. La misma persona en 5 es juez federal de Río Cuarto y estaba en otros 4 subrogando. Imposible que se pueda hacer bien el trabajo. Hay una discusión muy interesante entre Villarruel y Paultroni, ¿no? Que se da en este marco que Mariano decía, un verdadero papelón, ¿no? Un mamarracho allí en el Senado de la Nación. A ver qué es lo que pasó, ponelo. Tiene el uso de la palabra y seguimos aquí. Que tenga el uso de la palabra para una cuestión de privilegio. Muchas gracias. Hace alrededor de un mes solicité el uso del Salón Azul por los medios correspondientes, con un mail en donde se me fue aprobado, se me propuso un día y una hora, hice uso del salón como lo hace cualquier senador. El día antes, el senador Mayans y la senadora González
mandan una nota a la vicepresidente pidiendo que se anule esta presentación de proyecto de ley que yo iba a hacer con todo el derecho que tiene cualquier senador de esta casa. La señora presidente me saca el Salón Azul y me manda al anexo, cuando estaban todos los medios formales. Y eso es un horror y es una falta de respeto hacia los senadores. Senador, usted está mintiendo aviesamente. No estaba presente el 19 de mayo porque es el fallecimiento de mi padre y estaba en la ciudad de Rosario. Y eso lo hacen vía mail. Y esa situación la decide el secretario parlamentario, quien es el que está a cargo de los salones. Entonces, no mienta más. La realidad es que su proyecto de ley no tiene los votos suficientes. Déjenos continuar con la labor del día. Le pido, senador, que primero que se calme y en segundo término, usted se ha referido en forma personal a mí acusándome de situaciones que no son verdad. Esto no se trató en labor parlamentaria en el día de ayer. Esto no se trató en labor parlamentaria en el día de ayer. Ya le han explicado en su propio bloque que no tiene el tratamiento. Bueno, allí está, ¿no? Hubo un tiempo en que todo era distinto entre Paultrón y Villarruel. No sé cómo ha sido. Yo sé que Villarruel ha sido indomable para la Libertad Avanza, ¿no? Bueno, pero Paultroni era de los villarruelistas, supuestamente, en el primer momento. Es zigzagueante, Paultroni, sí. Pero en el primer momento se había inclinado hacia la construcción o el espacio. Sí, al que criticaba básicamente era Caputo, al claro, Santiago Caputo. Sí. Pero bueno, no sé, me da la sensación que hay también ahí una lógica que nos hace entretener con esta discusión cuando las gravedades de las situaciones que se están atravesando en otros sectores y la profundización de acciones, porque el propio Sturzenegger está diciendo en cuanto medio está que se necesita más ajuste, echar más gente. Bueno. Sí, nada alcanza, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a los títulos del día en el día del cuarteto. El Fondo Monetario Internacional elogió el rumbo, pero pide reformas. El organismo multilateral de crédito respaldó los avances del programa económico oficial y la consolidación del superávit fiscal. Sin embargo, el staff técnico insistió en la necesidad de avanzar con modificaciones estructurales en el sistema de jubilaciones y en el esquema de impuestos para garantizar la sostenibilidad de las metas. Shell vendió sus operaciones en el país. Venden las estaciones Shell a un grupo suizo. Un holding empresarial de origen suizo concretó la adquisición tras desembolsar 1.420 millones de dólares. La operación incluye los contratos de suministro y la gestión de las estaciones, aunque se mantendrá la bandera e identidad visual de la compañía en los surtidores. Pirelli frena su producción y suspende turnos. La multinacional italiana suspenderá de forma total las actividades en su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio. La firma busca adecuar su stock a la menor demanda de las automotrices y a la fuerte competencia de los neumáticos importados. Además, la empresa eliminará los turnos de los fines de semana a partir de julio, una medida que afecta a 150 operarios. Restituyen a la jueza que besó a un preso. El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió devolverle el cargo a la magistrada que había sido suspendida tras la difusión de un video donde se la veía manteniendo conductas inapropiadas con un interno condenado a prisión perpetua. Ocurrió en 2022. Consideraron que si bien la acción constituyó una falta ética grave, no llegó a configurar una causal para su destitución definitiva. Julián, ¿llega bien al Mundial? El cuerpo técnico decidió regular las cargas de trabajo del delantero de cara a la cita mundialista de este año. La medida busca prevenir lesiones musculares ante la acumulación de minutos de juego y el desgaste físico sufrido por el atacante cordobés en el cierre de la temporada europea. El jugador realiza tareas diferenciadas y de kinesiología durante los próximos días.
Finalmente se oficializó la renuncia de Ricardo Moreno a su banca en el Consejo Deliberante en Córdoba tras la presión del intendente, entre otros, Daniel Pacerini. Pégate la tramita para saber por qué renuncia el padrino de Barrelier, ¿no? Con esa foto que indudablemente fue la punta de lanza para esta circunstancia y este huracán político que no pudo mantener en pie Ricardo Moreno. La renuncia del concejal lo hice, dice Moreno, por mi salud personal, por mí, para mi familia. He presentado la renuncia indeclinable y aclara, nadie me lo pidió. Lo hice por motus propio, porque entendí de la justicia, porque entendí de la injusticia, claro, es el pato de la boda. Bueno, allí lo tenían a Ricardo Moreno, ¿no? Su abogado confirmó no finalmente leí el la salida texto, de pero la ¿qué abogada. renunció? No era nada, no sé a qué renunció, a ser suplente. A la banca en el consejo. O sea, bueno, claro, la suplencia en la... Renuncia a la estructura de... Ahí está, mira, renunció a ser concejal suplente. Concejal suplente. Claro. Está bien, perfecto. No, porque concejal ya no era Ya más. no era más. Sí, no. Pero- Porque si pero alguien en el consejo, por ejemplo, el propio funcionario que ahora iba a volver, La Cava. Raúl Lacaba. la cava. se iba, asumía él. Tenía que volver. Claro, ahora podría no. volver porque no va a asumir. Claro, exactamente. Podría decir, bueno, ahora me La vuelvo. Cava, Cava. volvé, que lo llame Pacerini a la Claro, Cava a ya volver está. porque nos sacamos Sí, a Moreno de para encima. mí es a destiempo esta decisión, ¿no? La tendría que haber tomado Pero, inmediatamente. Sí, en vez de Porque hacer ahora, de los reemplazos eso, era... Para mí que lo hace quedar peor a Pacerini esto, Y no, sí. no mejor. Tomó la decisión él y no Pacerini. Claro. Claro, exactamente. Bueno. Ahora, digo yo, con el correr del tiempo y demás, lo que intentó explicar, que las fotos, que yo creo que en gran parte es cierto, en distintos actos, campañas y demás, mucha gente se saca fotos. Se saca fotos, Con sí. algunos, el vínculo no era la foto, Y no. Era No, porque absolutamente si no, otro vínculo. Claro. Era un vínculo mucho más cercano que la foto con Barrelier. Sí, Mucho además, más además no solamente las fotos, también las expresiones, Mariano, Por eso. que brindó Moreno a lo largo de todos estos días. Bueno, indudablemente que lo terminaron haciendo tambalear. Cuando dijo que él había hecho entrar como a 500 personas a la administración pública, este era uno más, bueno, se mandó un moco, dijo, como intentando de alguna manera minimizar la Pero situación. después se pueden encontrar... Después dijo, no fueron tantos. Siguen apareciendo cada vez más datos de vínculos entre ellos. ¿No? Se hablaba de que Barrelier era, y lo pongo entre comillas, custodio de Sí. Moreno. Sí, que le había hecho. Que, algún que en trabajo. algunos casos no iba todos los días a que trabajar ni a cuando cumplir lo horarios. solicitaba Moreno, Sí. venite que te necesito, Exacto. y que Sí. Barrelier Sí, y ahí estaba estaba. para cumplir esa función de custodio. Sí, de matón. Claro. Sí, indudablemente es mucho más que la foto, ¿no? Sino Bueno, por eso digo, el no es la resultado hubiese foto, sido- digamos, que es cierto, muchos candidatos, muchos referentes políticos, Sí. vos vas a un acto, se sacan miles de fotos, pero acá no era la foto, Exacto. ¿no? Acá era otro vínculo. Hay un tema también allí que tiene que ver con el área de tránsito que desarma Daniel Pacerini allí en Córdoba. Recordemos que esta área ha sido afectada por varios escándalos, ¿no? Recuerdo uno que tiene que ver con los carnets de conducir truchos que se emitían Sí, la venta. desde el lugar, exactamente la venta, la circunstancia esta con Moreno, alguna anomalía más que no estoy recordando, pero bueno. No, y ahora está involucrado en todo el tema naranjita también. Y el tema de los naranjites, bueno. Ahora, antes, digamos, un tema- Ahora Pacerini, digamos, sobre pretexto de estas circunstancias, la intención es reordenar el área de tránsito, ¿no? Fundamentalmente allí bueno, en Córdoba. se habla ¿no? que le pide la renuncia a todos los que estaban allí para reestructurarla. Y ese era el rumor que había, ¿no? Sí, recordemos que Barrelier estaba en el área de tránsito. Claro, bueno, claro, Barrelier que pertenecía tiene que ver con exactamente, eso. digamos, porque- No tenía un cargo. No. no. Decíamos recién, iba a trabajar O sea, no todos los días, a no veces. vivo en Córdoba, pero Entregaba licencia no creo que Barrelier Barrelier condicionara la política de tránsito en Córdoba. no. Si Entregaba- había un problema no era por el Barrelier. que tomaba, estaba ahí donde vos ibas a rendir el Entregaba examen. la licencia. El examen de... Sí, En la escuela de conducir, no era nada, digamos, ¿no? No, Pero no tenía un cargo político de peso. No, exacto, sí. mucho menos Pero la de- política le da mucho miedo a esta circunstancia, ¿no? A esta situación. Y lo deja en un lugar o sobreactúa, en offside, ¿no? O sobreactúa, sobreactúa. bueno, también. Digo, son especialistas.
Había una polémica con la hija de Moreno, también, ¿no? En estas circunstancias de entrar en lugares donde Moreno ha servido de puente. Bueno, la hija también, obviamente, usó estas posibilidades del papá. A ver, ponen nota. Me dice, entonces, bueno, me metí a la facultad de periodismo y locución. Sí. Locución no pude ingresar porque tenía un nódulo en las cuerdas vocales, y periodismo, como era por orden de mérito, y yo medio burrita, me saqué 7, entonces entró más gente que yo antes, así que bueno, no entré. Después me dice, no vas a tomarte un año sabático, tenés que hacer otra cosa. Bueno, diseño gráfico y publicitario. Me faltaron 8 materias para recibirme porque no la terminé. Sí. Y por último, me terminó, bueno, metiendo en esta empresa del mejor trabajo pago de la administración pública como EPEC, y le duró un mes. Como dice el dicho, siempre el 99,9% quiere estar ahí. Yo creo que soy el 1% que no quiso estar ahí. No es por nada en general, sino porque mi pasión era la música, claro, desde muy chica. Claro, buenos sueldos, estabilidad garantizada. Entrevista, hay que aclararlo, 2022, ¿no? Hace 4 añitos un poco, atrás, hace 4 añitos atrás. Sale la hija ahora. Pero no es en defensa de Moreno. Pero digo, no es en defensa de Moreno. Pero no hay una sola persona sobre la faz de la tierra, hasta los libertarios que dicen que son antiestado, que no busquen acomodar a los propios en un puesto garantizado por el Estado. Pero Guille, blanquearlo de esta manera en una entrevista como algo natural y pasa desapercibido, digo, lo tirás. Sí, mi papá me hizo entrar. Bueno, ¿Quién era tu papá? ¿Y la hermana del presidente? ¿Querés más blanqueo que eso? No, bueno, está bien. Por eso digo, a mí me parece que es entretenernos con cosas que... ¿A quién es el que no llevó nadie? Yo creo que pero está mal. Desde Sabatini... Pero está bien. Desde que Sabatini gobernó esta provincia, que es conocida la anécdota... Está bien. Que fue, y había otro Sabatini en el Estado, le dijo, mire, hay 2 Sabatini en el Estado, uno de los 2 está de más, uno era gobernador. Se va a tener que ir. Pero yo digo... No, pero yo no tengo nada que ver con... Es Sabatini. Bueno, pero no está bien. Todos a eso yo voy. adentro, todos detrás de todos los partidos. Por eso el que quiera tirar la piedra, hoy es imposible. Y además, no solo es en la política. Yo quisiera saber quién en la sociedad no ha hecho un ejercicio de contacto para aproximar a un familiar, a un primo, un sobrino, al hijo, al tío, para que entre en el Estado, estén en un lugar bien remunerado, con garantía. Bueno, no seamos cínicos ni hipócritas. No, yo no. Le caigamos ahora. Esta chica fue de la que dijo, no, a mí no me gusta trabajar en EPEC. Está bien, pero digo, naturalizarlo no significa que esté bien. No estoy naturalizándolo, estoy diciendo que... Porque lo cuenta en una entrevista. Estoy diciendo televisiva. Que lo grave... qué bárbaro. Lo grave de Moreno no es haber hecho entrar a Barrelier al Estado municipal. Lo grave de Moreno es que logró sacarlo los 20 días en libertad, después que haya tenido un hecho escandaloso y que fue el antecedente que podría haber evitado la muerte. Yo creo que nos están entreteniendo mucho, ¿no usted? No, está bien. Muchos con esta cuestión. Lo grave es lo judicial, y lo judicial es factor determinante para que ocurriera lo que ocurrió con el femicidio de Agostina. Entonces, nos llevan a entretenernos porque escandaliza también eso. Mirá, cómo entran... Y nos hacen discutir eso, y lo que hay que discutir es el Poder Judicial. Dice, el caso de 2025 de esta piba es tremendo. Se conocieron, bueno, hace unos días, ayer, antes de ayer, parte de esa declaración en su momento, y bueno, no muere por milagro, ¿no? El caso donde Barrelier la ata de pies y manos a esta mujer y sale, escapa y demás. Sí. Un antecedente tremendo, gravísimo. Bueno, y a los 15 días recuperó la libertad. Sí. ¿No? Y en eso estuvo Moreno. Pero también funcionó otra cosa, porque Moreno no firma las libertades. Obvio. Sí, firmó un fiscal que estaba siendo promovido por este gobierno para un cargo vitalicio. Ahora lo frenaron. ¿No? Sí. Y a Garzón, que no tendría que tener la causa, se la tendrían que sacar, primero por su manera de abordar en la conferencia de prensa el tema. Segundo, por la manera de investigarlo. Y tercero,
porque hay un fuero que se dedica específicamente a los casos de violencia de género, tiene que ser llevado a ese fuero. Y no quiere irse, no quiere sacar, ¿por qué? Y bueno, porque el que venga va a desnudar sus propias torpezas. Entonces ahí discutamos la situación. Moreno es por supuesto... Sí, y hasta el pago de la caución, digo, de lo que significó... Moreno, por supuesto que no es un ejemplo de nada, pero nos hacen discutir esto para que no discutamos lo otro, discutamos lo que hay que discutir en serio. Porque si no lo hubieran dejado en libertad, si lo hubieran llevado, lo hubieran procesado, lo hubieran imputado, lo hubieran juzgado, lo hubieran condenado, a lo mejor no pasaba lo que pasó. A lo mejor, digo, ¿no? Sí. Pero tenemos que tener la posibilidad también de... Porque en esta Argentina tengo la sensación de que lo urgente está por lo importante, ¿no? Digo, hay que dar los dos debates, capaz que en distintos tiempos, ¿no? Capaz que hoy tenemos que hablar más de otras responsabilidades. Pero digo, esta costumbre histórica en la Argentina de... Mirá, sé que también nos están haciendo hablar de la interna familiar entre el padre y la madre. Y la carta que aparece y eso. Y eso es anécdota, es todo satélite. Es anécdota, no es determinante. No es determinante. Lo determinante acá está en la actuación del Poder Judicial y en la protección del poder político a un señor que cometió un delito gravísimo y que estaba en libertad. Y hay que avanzar hacia ese lugar. Bueno, y si nos hacen entretener con que la hija dijo en el 2022 que el padre le había acomodado en EPEC, bueno, chicos. Es discutir eso. Ponete la otra nota, dale. Bueno, 21 de mayo. Ahí está. Pensé que era un tweet. Sin concurso, sin orden de mérito, entra como artículo 8 personal transitorio dentro del municipio, o sea, sin acreditar los antecedentes, la no existencia de reincidencia, no ser deudor alimentario, el apto físico, todos los requisitos que tiene que tener una persona para poder hacer el ingreso dentro del municipio. ¿Quién es el responsable de exigir que esos requisitos se cumplan? Y el área de personal, o sea, el área de personal de capital humano tiene que controlar que esos requisitos se cumplan antes de dictar una resolución incorporando como artículo 8 a una persona de estas características. Bueno, vemos que ya va más allá de Moreno, ¿no? Porque vemos que hay un área que, por lo menos si no exigió, no sé, o miró para otro lado, porque si ahí prestamos atención... Bueno, esto tiene que ver la reacción de Pacerini también, ¿no? Claro, los antecedentes que tenía que presentar, pues, ¿qué pasó con todo esto en el camino? ¿Hace cuánto que lo formalizan el cargo? Sí. Sumale esta circunstancia de 20 días, también estando detenido en 2025, le pagaron el sueldo y siguió haciendo sus tareas. Bueno, muy bien, un tema que sigue, ¿no? Vamos a seguir hablando indudablemente del terrible caso de Agostina. Cambiamos, vamos a hablar de algunas medidas de desregulación del gobierno nacional, verificación técnica vehicular, lo anunció el ministro Sturzenegger, libre, ¿no? Bueno, a ver qué decía el ministro. Lo que hicimos es, vos tenés el Código de Tránsito. El Código de Tránsito dice que los vehículos tienen que tener una revisión técnica obligatoria. Escuché el debate que tuvieron. Sí. Todo esto es una discusión, podemos hacer, digamos, un pequeño pie de página porque las estadísticas viales indican que solo el 1% de los accidentes se producen por defectos de los autos. O sea que arranquemos por ahí, ¿no? O sea, digo, no estamos discutiendo la revisión porque nosotros no hemos sacado la revisión sigue, pero digo, hay una discusión para tener, ¿no? O sea, hemos montado toda esta estructura de control para algo que es el 1% de los accidentes, por eso hay muchos países que no la piden a la BTV, o la piden solo cuando cambias el auto, o cuando lo vendés al auto, o lo que fuere. Además de ese 1%, el 70% es neumáticos y frenos, que es obvio, ¿no? O sea, si te rompe la lucecita adentro, no pasa nada. Entonces, el 90% de los accidentes son exceso de velocidad y alcohol. A ver, allí está. ¿Qué es lo que dijo Jorge, el ministro Federico Sturzenegger?
Chau al curro de la BTV. Invitamos a talleres y concesionarios a inscribirse en el registro de talleres de revisión técnica obligatoria. Tal como anticipó el jefe de gabinete Manuel Adorni, la resolución 32/2026, con firma del secretario de Transporte Mariano Pinkovich, abre el registro para los talleres de revisión técnica obligatoria, RTO, también conocida como BTV, cumpliendo un pedido eterno de la población: hacer la BTV más sencilla, más barata, poder hacerla con la revisión del vehículo, por ejemplo, cuando se hace el service o cambio de aceite, y no sentir que se había armado un negocio que no servía para otro propósito que esquilmar al ciudadano. Tener un club cerrado para ofrecer este trámite es el tipo de privilegios que el presidente Javier Milei vino a eliminar. ¿Se dan cuenta de la torpeza que es esto? Bueno, primero, nadie te esquilmaba con una BTV. Segundo, si hay el 1% de los siniestros viales... Tiro fruta en ese dato. Bueno, ponele que sea cierto. Bueno, es justamente porque hay BTV. Claro. Si no hay accidentes por cuestiones mecánicas y técnicas, es porque los vehículos tienen la BTV, entonces no son las cuestiones mecánicas y las técnicas las que provocan los accidentes. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Es la lógica de... ¿Para qué vamos a tener semáforos en las esquinas si los accidentes en las esquinas con semáforos son el 1%? Justamente, el semáforo está puesto para que no haya accidentes. Entiendo que la torpeza esa no la cometió, Guille. Entiendo. Porque es muy ¿Pero claro. sí dijo eso? Sí, pero entiendo que la estadística sea sin BTV. Pero no lo sé. Porque es muy lógico lo que está diciendo y es entendible. Pero yo coincido con vos. Todos los especialistas, no en tránsito te dicen que el 90% de los accidentes no están ligados ni con la infraestructura vial, ni con el estado del vehículo, sino por negligencia. O sea, que eso ya está, haya o no haya BTV. El 10% que queda es producto de el mal estado de las rutas, la falta de iluminación, de señalización, etcétera, 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 y el estado de los vehículos. Si habiendo BTV es el 1%, es justamente porque hay BTV. Bueno, porque si no hubiera BTV... Yo estoy de acuerdo con el... es una burrada lo que dice Tocenet. Por eso creo que no lo haya dicho, porque me parece que es muy grande. ¿Pero qué lo está defendiendo? No, que es muy grande la burrada. Y sí, es grande la burrada, pero no te ve. ¿No le ve la burrada? Sí, pero entiendo que no la va a decir, entiendo que debe tener una estadística. La acaba de decir. Sí, pero no... No, dicen cualquier cosa. A usted lo esquilmaban, te cobraban. Ahora voy a una cosa. Yo lo que me quiero poner el foco es en que es cierto que era... ¿Cuántos talleres de BTV hay? Era una situación para revisar el otorgamiento de talleres. Los talleres son para pocos, digo. ¿Cuántos tenemos acá? ¿Dos? No sé cómo se otorgaba. Dos talleres. 1, 2, 3. Son poquitos. Ahora. Antes era 1. Sí. Ahora son 3, bueno, no sé yo. Pero ¿cómo no se va a exigir que el auto esté técnicamente? No, cuando él dice los países del primer mundo, y sí, porque tiene un parque distinto. El parque automotriz a los 10 años te los compacta. Estás adentro hoy, ¿cuántos años tienes? 10. Tú, saca o lo compactamos. Se puso viejo. Acá habilitan a talleres. Es una locura lo que dice hagan todos la BTV. Es una locura lo que hace este señor. Esa es un poco la idea. Y además, con un gobierno que no arregla rutas. La infraestructura en la ruta está hecha percha. Sí. ¿No? Una vergüenza lo que está pasando con esto y nos cobran el impuesto. Pero ¿hasta cuándo le vamos a dejar de decir burradas de Tocenet? Porque justamente la BTV está para que haya pocos accidentes producto del mal estado de los vehículos. Por eso yo estoy a favor del control. Y otra cosa, perdón. Lo único que ¿A usted le controlaron la lucecita de adentro del auto alguna vez que fue a hacer la BTV? No, ¿qué te controló? Suspensión, estado de las cubiertas, estado de la dirección. Freno, eso te controla, que es lo que determina. La lucecita de adentro no te dice el tipo, no podés circular, no te doy la BTV si la lucecita la tenés quemada. Y el tipo acaba de decir esto. Digo, me parece, vos que recorres la calle, Jorge, permanentemente, somos hijos del rigor. Nos exigen la BTV y la gente va a hacerla, si no, están vacíos los talleres. Sí. Digo. Yo de todos modos llevo años haciendo la BTV y créanme que nunca me la pidieron. Es decir, uno la hace para tener por un lado la certeza de que el vehículo pueda tener una falla que no la detectas y que te permita resolverla y tenerlo en condiciones. Pero por lo menos acá en Córdoba, bueno, incluso en algunas otras provincias tampoco nunca se ha solicitado. Pero un tema de responsabilidad. En aras de decir más libertad, ¿qué más libertad?
¿Qué más libertad? Al contrario, son más esclavos, porque ahora, cuando sacan la ruta, puede venir de frente alguien que no tiene ningún control, se le va el auto, te pega un palo, te matás vos, tu familia, por culpa del otro que no tenía el control. ¿Qué más libre soy? Al contrario, estoy más sujeto a la improvisación de los irresponsables, que también estaban ahora, no es que era perfecto. Me preocupa el tema de las aperturas indiscriminadas respecto a talleres y demás. ¿Qué personal calificado te hace una BTV y si tiene el equipamiento técnico? En las que yo he ido a hacer la BTV había una inversión, ahí hay máquinas que por en eso, otros lugares no están. Pero se tienen que inscribir, no es que vos abrís el taller y ponés hago BTV y entrego la licencia. Pero ¿quién la va a hacer si no la tenés que pagar, Mariano? ¿Quién la va a hacer? ¿Cómo si no la tenés que pagar? Por eso, si no la tenés que pagar, si no te la van a exigir, ¿quién va a hacer la BTV? Bueno, es lo que estábamos hablando. ¿Por qué no la van a exigir? No, si dijo que no la van a exigir mal. El gobierno nacional, pero Jorge lo que dice es que en todos los años que la ha hecho no se le han pedido nunca ningún control. No ha habido controles, que eso depende de los lugares, ¿no? Depende de los lugares. En la provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Santa Fe te lo piden siempre. Yo tengo multa por BTV. Sí. O sea, es una de las que me han parado varias veces, pero te piden generalmente el carnet, tarjeta verde. Bueno, ha tenido suerte, Jorge, o los autos de alta gama que usted anda muy actualizado, no hace falta. Pasa. Viene con el BM 14.000. No, y respecto a lo que dice, convengamos que en otros países las inspecciones son extremadamente mucho más rigurosas. Ahora, compañero, este muchacho, este señor, este tóxico que debiera estar preso, porque le está haciendo un daño a la Argentina desde el año 2000, que lo recuerdo, no hace más que hacerle daño a la Argentina. Con la misma improvisación habla del INTI, de SENASA, de todas las especialidades, sabe de todo. Y Argentina perdió millones de dólares culpa de los desastres que ha hecho en la administración este tipo. Y ahora sale a decir livianamente, yo no sé por qué no lo refutan, porque es tan evidente. Voy a decir, bueno, hay pocos accidentes porque está la BTV. Es justamente por eso. Podría haber muchos más, porque si los vehículos que andan, seguramente me va a decir, por una vez yo vi un vehículo que no tenía el control y nadie le dijo nada. Bueno, está bien, porque el sistema, todos los sistemas tienen su falla. Le digo, tiene que haber más controles más estrictos, los controles de ruta. Lo que te piden es carnet de conducir y en algunos casos el seguro. Pero ahora, Buenos Aires, vos venís con un Santa vehículo Fe, que tiene la BTV perfecto y te encontrás Córdoba, con rutas que no están mantenidas, con unos cráteres. Bueno, está bien. ¿Y quién es el que decidió que no mantenga la... hoy, en la práctica, yo te compro esa porque es real, digo, reventé cubierta, hace 3 meses en una ruta eso digo. interprovincial entre Córdoba y Santa Fe. Pero digo, tampoco lo han pedido, digo, en los controles habituales de tránsito. Entonces digo, hay que rever, porque es un tema realmente importante. Y yo creo que si realmente lo pidieran, y yo creo que realmente, si llegaran a pedirlo, a exigirlo, cuando de la misma forma que te piden el carnet. Los aviones, usted que sabe mucho de aviones. Pero sabe mucho, sabe, vos le preguntás y sabe los nombres de todos los aviones. Los aviones creo que cada 2 años entran en una revisión técnica completa. O sea, una BTV de la puta madre, para decirlo con todo. ¿No? Y que no debe ser barata. Y que se le exige el Estado. Con la lógica de este muchacho, ¿para qué le vamos a hacer la BTV a los aviones? Bueno, si total, seguramente que es un curro del Estado. ¿Cómo un curro del Estado? Los aviones los paran, los desarman, los revisan de punta a punta para que no se caiga y no te mueras. Mira, Guille, ruta 151 en La Pampa, ¿no? Bueno, esto es parte del escenario nacional. Así hay que andar, ¿no? Es cierto que si vos ves esta ruta, es decir, me exigieron una BTV, me están jodiendo. Bueno, pero un error no tiene que ser tapado con otro. Y con semejante improvisación, hay abuso con la BTV, bueno, controlar los abusos, fíjate quiénes son, controlar los que hacen la BTV, poner rigor, faltan controles en la ruta, hacer más controles de BTV, pero no digas, como una burrada, que tener una revisión vehicular, creo que es anual o en anual, sí. Y que no son todos los autos, son los demás. En un lapso, si tiene más de tantos años. Claro, efectivamente. Bueno, que eso forma parte de esquilmar a los argentinos. Los que están esquilmando a los argentinos son estos muchachos. Cuando uno lo que medianamente pretende con el pago de ese impuesto es devolvérmelo en rutas en buen estado. Y no que no las tenemos, ¿no? Me cansé. ¿Se cansó? Sí, porque Adriana, que nos ve toda la noche, me dijo, Guillermo, por favor. No te enojes. No, déjalo hablar al pelado. Pero ¿Cuál es el pelado? Le mandamos un saludo a Adriana. Usted no se acordó el nombre de ayer, ¿no?
No. Yo me acuerdo. No. Ya pasó. Sí, usted está mejor. Pero no sé que Chicos, producción, nos queda 5 minutos. Soy vehemente, no me enojo. Tengo supermercadista sin inflación que lo debemos. Yo empecé cuando era chico a hacer programas yo creo acá. que ya hay inflación. Vamos al super. Dale, vamos al super, dale. Yo creo que ya. Ponelo, dale. Son nuevos tiempos, tiempos que en algunos casos y para muchos son tiempos inexplorados, digamos, porque claro, veníamos con una gimnasia de la inflación, de la inflación con consumo, con lo cual uno se permitían a veces muchos errores salvar a partir de la inflación. Eso hoy no está pasando. Los productos no se mueven de precio o lo hacen muy poco, acompañado de una muy baja en el consumo, con lo cual se hace un cóctel bastante complicado de poder, digamos, digerir, ¿no? A ver, este punto porque muchos, digamos, en la planificación, que puede ser un comercio, sabía y expresaba que, bueno, le pongo un precio, total el mes que viene va a aumentar. Sí, hay que aprender porque hoy o sea, estamos hablando de tiempos en los cuales tener stock era, si se quiere, un buen resguardo, y hoy tener stock es una penalización, porque el producto puede bajar de precio en función de distintas situaciones, le baja de precio obviamente al consumidor y nos baja de precio a nosotros, porque a veces la industria tiene que tener la necesidad de mover su stock por un tema de fecha, por un tema de facturación. Bueno, ve que el consumo no acompaña, entonces lo promociona, y entonces no te puede agarrar a vos con mercadería comprada a un precio y tener que venderla después a menor precio de lo que la compraste. Bueno. Uno quiere imaginar que tal vez debería ser más sencillo, ¿no? Que con esta condición, con una inflación más baja de lo que tal vez hemos tenido en otros tiempos, pero da la sensación que a veces no es tan así, ¿no? Según lo que dice este supermercadista. Es preferible no tener stock y no vender, por lo que acabo de decir, sí, a tener que acumular stock y vender con claro, que decía que cuando hay inflación lo que te conviene es estoquearte, porque después le ganás y ahora no te conviene, porque a lo mejor bajan de precio lo que vos tenés ahí. Lo que compraste a uno lo tenés que vender a la mitad. ¿Usted consiguió algún producto que le bajó de precio? Raro, no, yo de los que he consumido yo últimamente no vi. ¿Usted, Jorge? No he prestado. Ahora, ¿usted se no. Claro, lo que dice también es que estaban acostumbrados a poner precios que no eran, ¿no? Bueno, eso es abuso. Eso es especulación y malo. Eso es abuso. A cubrirse por las dudas. Eso es abuso. En algunos casos, ¿no? En todos. Eso es abuso. Encontraban gente que lo compraba. Y sí. También es encontrar que tenía el poder adquisitivo. Sí. Ahora, ¿hay control de inflación si vos no podés comprar? Si el temor que tiene el gobierno es no permitir que mejoren los salarios para que no se traslade inflación, ¿está resuelto el problema de la inflación? Si necesita que vos no consumas para controlar la inflación, ¿está resuelto el problema de la inflación? No, claro. Deberías poder consumir y que no haya inflación. Microaumentos permanentemente. Yo trabajé en una época en un hipermercado que no está más. ¿Porque trabajó usted? Lo cerraron. 30 años atrás. No, y cuando se cerraba la jornada, un mayorista, se cerraba la jornada, todos los precios se cambiaban. Microaumentos permanentemente. Chiquititos. Imperceptibles para Doña Rosa. Lo que tiene que ver con los súper y... Siempre al alza. Al alza. Nunca a la baja. Por eso digo, nunca mismo. Por eso que dice el supermercadista, ponele que haya una promoción, que uno dice, bueno... que se están a punto de vencer. O lo que se están a punto de vencer. El tema, a mí que me sorprendió, lo he visto, no recuerdo el canal, creo que fue una comparación en C5N, creo que fue, del aceite de oliva, de la misma marca, sí, de uno de los... un importador, claro, y que además produce en la Argentina. El aceite de oliva, uno era importado y el otro desde la Argentina, salía más barato el importado. Sí. ¿Tenés el clip de la con la escaloneta? misma marca, la misma packaging, todo. Uno decía que además lo he hecho en España, los aceites de oliva son mejores. Yo creo que sí. Eso dicen, no sé. Compañeros, ha sido un gusto, un placer. ¿Tenés el clip de la escaloneta? Está lindo para que nos vayamos con eso, si les parece. Estoy preocupado por los resultados previos. Ganó Argelia en el día de ayer a Países Bajos. Sí, lo decía el profe. Sí. Hoy... ¿Pero no vino él ayer o sí vino? Sí, pero estoy tirando para introducir que hoy Costa de Marfil le ganó a Francia. Apa.
y que Irak le empató a España. Listo, cerrame la 4. Bien gol de Irak, lindo gol. Se pone lindo. Mira vos. Gracias por la Golazo compañía. fue de- La escaloneta ya está lista. Adiós. La 1, las 2, las 3 de la mañana. ¡Fuerza! Y que siga la farra. Las 4, las 5, las 6 de la mañana. ¡Fuerza! ¡Esa! Y que siga la farra. ¡Fuerza! ¡Bien movido!